Hola maestra, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Yael Martínez Gallardo, soy del grupo 609 y hoy voy a presentar la unidad 1 y la unidad 2, la utilización inteligente de los instrumentos financieros y las finanzas públicas al servicio de la sociedad, con el tema la macroeconomía. El índice de contenidos de mi diapositiva contiene introducción, visión general de la microeconomía y la macroeconomía. Unidad 1. La utilización inteligente de los instrumentos financieros. Definición de los instrumentos financieros. Utilidad de los instrumentos financieros en mi vida cotidiana. Conclusión de la unidad 1. Empezamos con la unidad 2. Finanzas públicas al servicio de la sociedad. Mapa conceptual. La ley de egresos y ingresos, la inflación, la devaluación del peso, la deuda pública, cómo se presentan en mi vida cotidiana y las conclusiones. Para entender bien los temas necesitamos saber qué es la economía. La economía es una ciencia social que estudia cómo se producen, distribuyen y consumen los recursos escasos para satisfacer las necesidades y deseos humanos. Incluye el análisis de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como el estudio de cómo se forman los precios, cómo se toman las decisiones económicas y cómo interactúan los agentes económicos, como individuos, empresas y gobiernos. La economía se divide en dos ramas muy importantes, la microeconomía y la macroeconomía. A continuación veremos una visión general. La microeconomía se centra en el estudio y comportamiento de unidades económicas individuales, como consumidores, empresas y mercados específicos. En lugar de analizar la economía en su conjunto, la microeconomía examina cómo se toman las decisiones a nivel individual y cómo estas decisiones afectan la asignación de recursos y los resultados en los mercados. Algunos de los temas principales de la microeconomía incluyen la teoría del consumidor, la teoría de la producción y los costos, la teoría de la oferta y la demanda, la competencia perfecta e imperfecta, la teoría de los juegos y la economía del bienestar, entre otros más. La microeconomía proporciona la base para comprender los fundamentos de la economía y cómo interactúan los agentes económicos en mercados específicos. Mientras que la macroeconomía se enfoca en el estudio de la economía en su conjunto, en lugar de analizar las decisiones individuales de consumidores y empresas. Se centra en el análisis de variables económicas a nivel agregado como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, el consumo, la inversión y la balanza comercial. La macroeconomía se ocupa de temas como el crecimiento económico, las fluctuaciones del ciclo económico, las políticas fiscales y monetarias y las interacciones entre diferentes sectores de la economía. Básicamente su objetivo principal es comprender y predecir el comportamiento de la economía en conjunto y formular políticas para influir en él. Por lo que a continuación mencionaré los objetivos y políticas de la macroeconomía y la microeconomía. Algunos de los objetivos que tiene la macroeconomía es el crecimiento económico, estabilidad de precios y el pleno empleo. Básicamente el crecimiento económico se refiere al aumento sostenido de la producción de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Básicamente el objetivo es lograr el crecimiento económico estable y sostenible para que mejore el nivel de vida en la población y se cree oportunidades de empleo y desarrollo. En la estabilidad de precios, básicamente la macroeconomía busca, como lo dice el nombre, mantener la estabilidad de los precios, controlando la inflación para evitar aumentos bruscos y descontrolados a nivel general de los precios, por lo que la estabilidad de los precios es importante para mantener la confianza de los consumidores y empresarios, así como para preservar el poder adquisitivo de la moneda. Y el objetivo de pleno empleo dice que las personas puedan trabajar y encontrar empleos. La macroeconomía busca alcanzar el pleno empleo a través de políticas que promuevan el crecimiento económico y reduzcan el desempleo estructural y el cíclico en la economía. Ahora las políticas. Las políticas macroeconómicas son herramientas utilizadas para los gobiernos y bancos centrales para influir en la economía y su conjunto, por lo que incluyen la política monetaria, que
que se encarga del control de la oferta monetaria y las tasas de interés. También la política fiscal, que se encarga del gasto público e impuestos, y la política cambiaria, que interviene en el mercado de divisas. Estas políticas se utilizan para lograr objetivos como el crecimiento económico, la estabilidad de precios y el pleno empleo. Ahora seguimos con la microeconomía. Sus objetivos son la asignación eficiente de recursos, la maximización de utilidad y beneficios y el equilibrio de los mercados. En la asignación eficiente de recursos, la microeconomía busca garantizar que los recursos limitados se asignen de manera eficiente para maximizar el bienestar de la sociedad. Básicamente esto implica estudiar cómo se toman las decisiones de producción y consumo para lograr el máximo beneficio con los recursos disponibles. En la maximización de la utilidad y beneficios, la microeconomía analiza cómo los consumidores y las empresas toman decisiones para maximizar su propia utilidad, en caso de los consumidores, o beneficio en el caso de las empresas. Este objetivo pretende lograr el mayor nivel de satisfacción para los consumidores y el mayor beneficio económico para las empresas. Y en el equilibrio de los mercados, la microeconomía se preocupa por analizar y comprender cómo se determinan los precios y las cantidades de bienes y servicios en los diferentes mercados. Básicamente busca identificar el equilibrio de la oferta y la demanda en cada mercado y estudiar cómo se alcanza o se perturba este equilibrio, ya sea por cambios en las preferencias de los consumidores, costos de producción, tecnologías u otros factores. Ahora, las políticas. Las políticas de la microeconomía se enfocan en corregir las fallas de mercado y promover la eficiencia en la asignación de recursos a nivel de individuos y empresas. Esto básicamente se logra mediante regulaciones para corregir externalidades, promoción de la competencia, garantía de formación para los consumidores y el uso estratégico de subsidios y ayudas económicas. Estas políticas buscan mejorar el bienestar económico y social al nivel más básico de la economía. Las principales políticas incluyen regulación, políticas de competencia, políticas de información y subsidios o ayudas económicas. Aquí es donde iniciamos con la primera unidad, la utilización inteligente de los instrumentos financieros. Como sabemos, los instrumentos financieros pueden ser el dinero, la banca, los mercados financieros, el crédito y los seguros. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero para una de las partes y un pasivo financiero capital propio a la otra. Estos instrumentos representan un acuerdo formal entre dos partes que se establecen los términos y condiciones financieras, como el pago de interés, dividendos o posibilidad de compras o vender activos financieros en un futuro. Ejemplos comunes pueden ser los instrumentos financieros que incluyen acciones, bonos, opciones, futuros, swaps, certificados de depósito, entre otros. Aquí tenemos una tabla de definiciones con cada instrumento financiero. Empezaremos con el dinero. El dinero es un medio de intercambio y una unidad de cuenta aceptada para una sociedad por el intercambio de bienes, servicios y activos. Esta suele tomar forma de billete, monedas o depósitos bancarios y esta facilita las transacciones económicas al actuar como medio de pago generalmente aceptado. Ahora, la banca. Este es un sector de la economía que se encarga de captar recursos de los depositantes y canalizarlos hacia actividades de inversión y financiamiento. Las instituciones bancarias ofrecen una variedad de servicios financieros como cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas, inversiones, entre otras más. Ahora los mercados financieros. Estos básicamente son lugares o plataformas donde se intercambian activos financieros como acciones, bonos, divisas, commodities y derivados. Los mercados financieros básicamente facilitan la compraventa de activos entre inversores y proporcionan liquidez y precios a estos activos. El crédito. El crédito es un acuerdo mediante el cual una entidad financiera o prestamista otorga fondos a un prestatario con la promesa de que serán devueltos en un futuro, generalmente con interés. Es una forma común de financiamiento utilizada para individuos y empresas para cubrir gastos o inversiones.
Y finalmente los seguros. Estos son contratos en la que una parte, que es el asegurador, se compromete a compensar económicamente a otra parte, el asegurado, en un caso de que ocurra un evento adverso especificado en el contrato a cambio de un pago periódico llamado prima. Los seguros proporcionan protección financiera contra riesgos como accidentes, enfermedades, pérdida de ingreso, entre otros más. Ahora diré cómo estos instrumentos financieros se presentan en mi vida cotidiana, ya sea en mi familia o en mi comunidad. Los instrumentos financieros están profundamente integrados en nuestra vida cotidiana, impactando tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Desde el dinero que usamos para realizar transacciones diarias hasta los servicios bancarios que utilizamos para gestionar nuestras finanzas, los mercados financieros que incluyen en nuestros ahorros e inversiones, el crédito que nos permite adquirir bienes y servicios importantes y los seguros que nos brindan protección contra riesgos imprevistos. Estos instrumentos financieros desempeñan un papel fundamental en nuestra seguridad financiera y bienestar general. Al comprender cómo funcionan y utilizarlos de manera responsable, podemos aprovechar al máximo su potencial para mejorar nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Desde mi punto de vista, los instrumentos financieros son herramientas poderosas que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico de las comunidades. Y empezamos con la unidad número 2, finanzas públicas al servicio de la sociedad. Estas atienden la gestión de los ingresos y gastos del gobierno, así como la administración de la deuda pública y la formulación de políticas fiscales. Básicamente su objetivo es garantizar la estabilidad económica y social, equilibrando las necesidades del gasto público con la capacidad de financiamiento del gobierno. Las decisiones en las finanzas públicas tienen un impacto significativo en la economía, afectando la distribución de recursos, la actividad económica y otros indicadores clave. La gestión efectiva de las finanzas públicas es crucial para el bienestar y desarrollo de un país. Las finanzas públicas al servicio de la sociedad contemplan algunos factores, como el gobierno federal, los senadores, diputados federales, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y comisarios. Básicamente, los senadores y diputados crean la ley de ingresos, mientras que el gobierno federal la ley de ingresos. Los diputados locales usan el presupuesto para el gasto público, ya sea salud, educación, vivienda, infraestructura, alimentación o seguridad, sacándolo obviamente de la ley de ingresos gracias a los impuestos que se hacen para posteriormente pasar por la ley de egresos para finalmente utilizarlos en estos gastos públicos. Ahora vamos a ver qué son y cuáles son sus características. La ley de ingresos básicamente detalla los recursos financieros que el gobierno espera recibir durante el año fiscal, provenientes de fuentes como impuestos, tasas de contribuciones, ingresos por ventas de bienes y servicios, préstamos, entre otros. La ley de ingresos establece las bases para la recaudación de fondos necesarios para financiar el presupuesto del gobierno y sus programas y servicios. Mientras que la ley de egresos, también conocida como presupuesto de gastos, es la ley que especifica cómo se asignarán los recursos financieros del gobierno durante el año fiscal. Detalla los gastos previstos en diferentes áreas como educación, salud, infraestructura, entre otros. Básicamente es crucial para garantizar los recursos que se utilicen de manera eficiente y efectiva para cumplir con las prioridades del gobierno y satisfacer las necesidades de la población. Ahora las características. Estas son precisión, anualidad, previsibilidad, espacialidad. La precisión es en virtud de que cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida en dicha ley no podrá ser recaudado. Y la anualidad es la vigencia durante un año fiscal que corresponde al año del calendario. La previsibilidad establece ya las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener una hacienda pública. Y la espacialidad es en razón de que dicha ley contiene un catálogo de rubros por obtener en el año de su vigencia. Ahora continuamos con unos problemas que se contemplan en las finanzas públicas. La inflación.
¿Qué es y cuáles son sus causas? Básicamente la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios y bienes o servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda que adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida de valor real del medio interno, intercambio y unidad de medida. Las causantes de la inflación son las siguientes: inflación por consumo o demanda, inflación por costes, inflación por autoconstruida, inflación generada por expectativas de inflación. La inflación por consumo o demanda básicamente obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Y la inflación por costes ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, entre otras, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Y ahora, la inflación autoconstruida. Esta ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienzan a ajustar a estos de mucho antes para un aumento que sea gradual. Luego la inflación generada por expectativas de inflación. Básicamente es un círculo vicioso. Esto es típico de países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contraerse los efectos financieros, lo cual da pie al aumento de los precios por parte de los empresarios. Seguimos con otro de los problemas, la devaluación del peso. ¿Qué es y cuáles son sus consecuencias? Básicamente la devaluación del peso es la pérdida de un valor de la moneda con respecto a otra. Esta pérdida de valor se puede producir por múltiples motivos, como por ejemplo el aumento de la masa monetaria, es decir, si aumenta el número de billetes y de monedas de un país, se aumenta la oferta y eso provoca la pérdida de valor en la moneda con respecto a otra moneda. Las consecuencias de estas son la sobrevaloración de la moneda local con respecto a la moneda exterior, el escape de divisas por falta de inversión en capitales extranjeros, el déficit de la balanza comercial, es decir, mayor importaciones que exportaciones, y decisiones del Banco Central de fomentar producción interna y bajar las importaciones. Y este otro problema que considero importante, que es la deuda pública. ¿Cuál es su origen y cuáles son sus causas? La historia del endeudamiento en México comenzó en 1823 con una economía casi imperializada, contrayendo deuda Inglaterra que persistió hasta 1861. El problema de la deuda externa se resolvió parcialmente en 1912 con los acuerdos Suárez-Lamont, reduciendo la deuda de 509.5 millones de dólares a 1.95 millones de dólares. Sin embargo, en 1982 México declaró al Fondo Monetario Intercambio FMI su incapacidad para pagar la deuda y decretó una moratoria. Tras la crisis financiera de 1994 a 1995 se tomaron medidas para fortalecer la economía y reducir la carga financiera, pero el endeudamiento continuó. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se mantuvo la tendencia al endeudamiento, con un déficit total de 4% de Producto Interno Bruto en 2015. Básicamente la deuda pública fue causada por crisis bancarias, obligaciones de Estado, crisis petroleras, devaluaciones de tipo de cambio y surgimiento de obligaciones imprevistas. Ahora, ¿cómo se presentan las finanzas públicas en la sociedad o en mi vida cotidiana, ya sea en familia o en mi comunidad? Estas se pueden presentar a través de impuestos, son los que pagamos, compras, propiedad y otras transacciones. Estos impuestos financian programas de servicios públicos como educación, salud, infraestructura, seguridad pública, como lo son las becas del bienestar aquí en México.
También se pueden ver a través de los servicios públicos. Utilizamos servicios públicos financiados por las finanzas públicas, como las carreteras, transporte público, parques, hospitales, escuelas. Estos servicios contribuyen a nuestro bienestar y calidad de vida. También los beneficios sociales, que pueden ser las becas para los alumnos, para todos los estudiantes de México, también para los adultos mayores, como ya lo hemos visto, y también está la regulación de protección. Estas regulaciones gubernamentales en áreas como la seguridad alimentaria hacen la protección del medio ambiente y la seguridad laboral, protegen nuestros derechos y seguridad. Estas regulaciones son administradas y financiadas por las finanzas públicas. En resumen, las finanzas públicas tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana al financiar servicios, programas y regulaciones que afectan nuestra salud, seguridad, educación, movilidad y bienestar general. En mi conclusión general y punto de vista, la utilización eficaz de los instrumentos financieros y las finanzas públicas pueden mejorar el bienestar económico y social de la comunidad y facilitan el acceso a servicios financieros, promueven la eficiencia y la equidad de asignación de recursos, fomentan la estabilidad y el crecimiento económico y protegen contra riesgos financieros. Sin embargo, es crucial que se utilicen de manera responsable y transparente, con el objetivo de beneficiar a toda la población y garantizar un desarrollo sostenible y próspero. Eso es todo, gracias por ver el video. Mi nombre es Yel Martínez Gallardo y soy del grupo 609. Aquí dejo mi correo institucional y mi número de teléfono.